Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y estas son las 5 de las 7. Varios temas importantes el día de hoy, ¿ya? Finalmente, después de 2 años, sí, 2 años de investigación preparatoria, el fiscal José Domingo Pérez, el polémico fiscal José Domingo Pérez, presentó la acusación contra Keiko Fujimori, la candidata y la lideresa de Fuerza Popular, candidata a la presidencia de la República. Está pidiéndole al juez Víctor Zúñiga Urday, está pidiéndole 30 años y 10 meses de prisión, pero no solo acusa a Keiko Fujimori, el fiscal José Domingo Pérez, acusa a cerca de 40 personas, entre ellas el esposo de Keiko Fujimori, el señor Marvito, e incluso a su abogada, la doctora Juliana Loza. Una acusación extensa, por lo que hemos podido ver en imágenes, son 15.000 páginas, si no me equivoco, 15.000 páginas de sustentación de esta acusación. Y bueno, vamos a ver qué es lo que toca a partir de ahora. Esto ha generado mucha polémica. Otro punto clave antes de pasar al caso de Keiko Fujimori es que hace minutos, solo minutos, el Congreso de la República, el Pleno del Congreso, aprobó por insistencia el proyecto de ley que establece o que busca fijar topes a las tasas de interés. ¿Qué impacto puede tener esto sobre el sistema financiero, sobre las microfinancieras? Lo vamos a analizar más adelante. Pero en este momento vamos a conversar ya con la doctora Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. Doctora Loza, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Omar. ¿Cómo estás? Encantada de conversar contigo. Igualmente, doctora. Y en principio, a partir de la acusación se está pidiendo 30 años, 6 meses y la acusación es bastante extensa. Entiendo que el fiscal decidió acusar a Keiko Fujimori por los siguientes delitos y es importante detallarlos: crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración de procedimiento administrativo. Son los delitos por los cuales se acusa a la actual candidata Keiko Fujimori. Sí, mira, Omar, nosotros tenemos conocimiento de la acusación por ustedes, por la prensa. No hemos sido notificados nosotros de este documento. De lo único que nos han notificado el día de hoy, a primera hora, es de la disposición fiscal del cierre de la investigación preparatoria. De la acusación no. Lo único que sabemos, insisto, es a través de la prensa. Entonces esperaremos el momento en el cual nos notifiquen de este documento a fin de, evidentemente, conforme lo establece la ley, hacer los controles correspondientes. Ahora, usted ha dicho que hay una intención del propio fiscal Domingo Pérez de introducirse, de meterse, de colarse en esta campaña electoral, digamos, dadas las fechas tan próximas a las elecciones. Falta prácticamente un mes. Sí, en verdad, Omar, y esto se traduce en lo siguiente. En la investigación, evidentemente nosotros sabíamos que en cualquier momento pudiera presentarse la acusación, no porque el caso tenga sustento. De hecho, me has escuchado muchas veces en cuestionar de que aquí no hay un caso con sustento, no tenemos aquí un caso sólido, pero sin embargo, lo que sí debemos tener en consideración acá son aspectos puntuales. Habían diligencias pendientes todavía por reprogramar, habían cuestiones que no se habían, programado, diligencias que estaban pendientes. De hecho, mira, hay 2 factores puntuales que han sucedido. Primero, en este caso, hoy día me notifican 2 disposiciones. En una de ellas, la Fiscalía lo que me dice es que va a programar mis diligencias conforme a la agenda fiscal, pero al minuto siguiente me llega un correo electrónico disponiendo el cierre de la investigación. Otro hecho es que hoy día, a partir de las 8 de la mañana, teníamos 4 diligencias de declaración testimonial ya programadas, pero a las 4:30 de la mañana me notificaron que se había cerrado la investigación. Por eso que es un cierre de investigación muy apresurado, que evidentemente no tiene otra lectura sino de tener un protagonismo en plena campaña electoral. Incluso hay una disposición, una orden de parte del juez de que se realicen determinadas diligencias y que tampoco se han cumplido. Hay diligencias pendientes de programar. Entonces, como te digo, hay situaciones que no han estado concluidas y obviamente nosotros vamos a esperar que nos notifiquen de la acusación para poder tener conocimiento. Ahora, sin embargo, más temprano el fiscal Rafael Vela Barba, que es el jefe coordinador del equipo especial Lavallato, que está jefe del fiscal José Domingo Pérez, ha dicho que esta acusación no tiene nada que ver con el calendario del proceso electoral y soltó un dato que en verdad parece bastante relevante más temprano. Dijo: el Ministerio Público tiene toda la prueba correspondiente, incluso se ha incorporado informes de la SBS, la Superintendencia
Superintendencia de Banca, Seguros y FPs, donde claramente se atribuye que la fuente generadora de ese dinero ilícito es el delito de defraudación en la administración de personas jurídicas, en referencia, porque Mauricio Fernandini le preguntaba sobre el caso del aporte del BCP, estos 3 millones de dólares que se entregaron en maletines y que reconoció el propio señor Dionisio Romero. Entonces habla de que la propia SBS identifica un tema de defraudación. Mira, hay dos cuestiones a tener en consideración. Ellos han incorporado determinada documentación y nosotros como abogados defensores hemos estado ejerciendo actos de investigación propios hemos estado postulando actos de investigación y hemos estado desarrollando actos propios de defensa. Entonces, ingresaron esta documentación y como abogados obviamente tenemos la potestad de ejercer actos de defensa. Sí, y eso claro, es lo que se les ha venido recortando en este tiempo. Ahora, es curioso porque habla de fraude en la administración de personas jurídicas, pero no hay ningún denunciado por fraude en la administración de personas jurídicas. No hay ningún investigado por este delito. Entonces, vamos, sé consistente con tu tesis. Y, yo le pregunto, no soy técnico experto en estos temas legales, pero a ver, el hecho de que la Superintendencia de Banca, Seguros y FP, la propia SBS, el regulador del mercado, diga en un documento que tiene, me imagino, el Ministerio Público, porque así lo ha dicho el fiscal Vela, diga que esto representa una defraudación al Estado, ya pues es un sustento bastante delicado, porque siempre hemos hablado, doctora Loza, de que claro, no se sabía qué se estaba lavando cuando acusábamos de lavado de activos. Entonces ahora lo que presenta el fiscal José Domingo Pérez es que ya estamos viendo cuál es el delito fuente, según la tesis fiscal, ¿no? ¿Y quién habría cometido este delito fuente, supuestamente? Bueno, según lo que dice el fiscal Vela, entiendo que el BCP. ¿Quién del BCP está incorporado e investigado en este caso? Ve tú lo apresurado de todo, Omar. O sea, no hay un caso sólido aquí. Si el fiscal hubiera querido armar un caso sólido, lo hubiera planteado y desarrollado de esa manera. Me hablas de este tema del documento de la SBS. Yo me baso en lo que ha dicho más temprano, ojo, no le está diciendo Mar Mariluz, me baso en lo que ha dicho más temprano el fiscal Vela, ¿no? Y vamos en la misma línea, vamos exactamente Entiendo, según lo que ha dicho, que abrió un documento de la SBS diciendo que acá hay un tema de defraudación administrativa o al Estado. Es que ahí hay otro tema, o sea, y este informe que ha sido incorporado recientemente, en palabras del propio fiscal Vela, no ha sido todavía, o no se ha permitido, porque hemos estado en todo el tema de la pandemia, en toda la cuarentena, en el mes de febrero, entonces, y cierran abruptamente la investigación sin posibilidad siquiera de que la defensa pueda realizar un acto de control respecto a este documento. Por eso digo yo que esto es muy apresurado, Omar. Es decir, la defensa... venía la acusación, pero la defensa, no de esa manera. Para que quede claro entonces, doctora Loza, la defensa de Keiko Fujimori no ha tenido acceso a esta documentación. Omar, hemos estado, de hecho nos debe la Fiscalía muchas copias que hemos solicitado de la carpeta fiscal. Hoy día nos habían citado para recoger copias, mañana nos han citado para recoger copias y mira tú, hay ciertas cuestiones que estaban pendientes, habían 4 diligencias hoy día que las han dejado sin efecto, sin siquiera decirnos nada. A mí a las 4:38 de la mañana me notifican, Omar, en una disposición fiscal que van a programar unas diligencias que habíamos solicitado según la agenda fiscal. Al minuto siguiente me notifican que se cierra la investigación. ¿Qué varió en un minuto, Omar? ¿Cuál es el sustento de la variación de la decisión de la Fiscalía en un minuto para que cambie todo eso? Hay algo aquí, definitivamente, que a todas luces evidencia que presentar una acusación de esta manera a un mes de las elecciones presidenciales no tiene sino, evidentemente, un objetivo, sino tener cierto protagonismo en una campaña. A ver, porque vayamos por partes, ¿no? Ha quedado, digamos, más o menos claro, más o menos, y ahí usted me discutirá, más o menos demostrado que sí hubo un afán de Fuerza Popular, de los miembros de Fuerza Popular, de captar dinero de aportantes privados, ¿no? Constructoras, empresarios de la construcción, en este caso entidades financieras, y no declarar estos aportes. Incluso, según testimonios, este dinero entró, se pitufió, ¿no? Se ocultó para que puedan ser mostrados como supuestos aportes de campaña. Sin embargo, faltaba el nexo de, ok, eso puede ser
un aporte no declarado, lo que en ese momento, entiendo, no era delito. Recién se convirtió en delito hace unos años. Pero lo que dice aquí ya en esta acusación es bastante serio, porque incluso el fiscal José Domingo Pérez habla como delito fuente de ese dinero que ingresó a la campaña de Fuerza Popular, el tráfico de drogas. Eso es, en verdad, Omar, de lo más... Ya no encuentro ni el término correcto para que no pueda resultar ofensivo en la tesis de la Fiscalía. Y te explico en un minuto de qué trata eso para que veas tú la inconsistencia de la tesis apresurada de parte del fiscal. Habla aquí de delito fuente, tráfico ilícito de drogas, y todo el país pensará, wow, ¿qué hay aquí de grave? Drogas, ya, titulares. No, Mar, estamos hablando, mira, de un aporte que dio un ciudadano en el año 2011, para la campaña del 2011, ¿ya? Y que en verdad ni siquiera ingresó a la campaña porque salieron titulares de medios de comunicación dando cuenta que este ciudadano que había hecho un aporte bancario y todo lo demás, tenía investigaciones por lavado de activos. ¿De qué ciudadano se trata, doctora Loza? Y lo que hizo un señor Calle Alba, creo que es apellido, ¿ok? Y lo que hizo el partido, Omar, es endosar un cheque y ponerlo a disposición de este ciudadano de quien corresponda en una notaría. Y ahí está desde esa fecha. Es decir... ¿Dónde está lo irregular y indebido allí? Y hablan de tráfico ilícito de drogas, por favor. Aquí quieren vender titulares, quieren hacer un protagonismo indebido. ¿De cuánto dinero se trataba? No recuerdo la cantidad exacta. Lo cierto es que está en custodia en una notaría desde ese momento al día de hoy. Y la Fiscalía lo sabe. Es bien importante señalar eso, ¿eh? Es decir, ustedes, Fiscalía lo sabe. Fuerza Popular, identifica que ingresa este dinero de una persona, señor Calle... Por los medios de comunicación del momento. ¿Pero el dinero llega a ingresar a las cuentas de Fuerza Popular? Sale a través de este cheque y está en custodia desde ese momento, Mar, al día de hoy en una notaría. Entonces, el dinero... Cuestión informada a la Fiscalía y la Fiscalía tiene conocimiento de eso. Para entender digamos, la cronología, el dinero ingresa a las cuentas de Fuerza Popular, salen los titulares diciendo que este señor está investigado por tráfico ilícito de drogas, y Fuerza Popular, ante los titulares, decide, bueno, soltar el dinero, endosarlo nuevamente al señor que había hecho el aporte. Así sucedieron los hechos. Y está en custodia de una notaría y la Fiscalía lo sabe. La Fiscalía lo sabe, así que no pretendan aquí armar indebidamente titulares dentro de una campaña electoral. Omar, hablan, o sea, salir a la prensa y decir que es lavado producto de tráfico ilícito de drogas, ¿cuál es el propósito con esa línea? O sea, es indebido. Y te estoy hablando es de esto. No estamos hablando de cualquier otra cosa. Bueno, no hay algún otro argumento allí. Vamos, doctora Loza, vamos a una pausa porque hay mucho que, digamos, detallar y desmenuzar de toda esta acusación que es tremenda. Pero continuamos, vamos a una pausa y venimos con usted. Encantada, encantada. Bueno, estamos conversando con la abogada de Keiko Fujimori, la doctora Juliana Loza, luego que el fiscal José Domingo Pérez decidiera ya el día de hoy acusar a la candidata a la presidencia de Fuerza Popular, no solo a ella, a su esposo Omar Vito, incluso a la propia doctora Juliana Loza y a cerca de 40 personas, y además de pedir una serie de medidas de restricción que vamos a comentar también en adelante. Pero estábamos hablando, a ver, de los delitos fuente, que creo son el quid del asunto en este momento, y no tanto los aportes de campaña que pudieron haber sido considerados una falta administrativa porque, insisto, en ese momento no era delito, pero la Fiscalía dice que esto representó lavado de activos, y para que haya lavado de activos es importante identificar en principio qué se está lavando y cuál es el delito que se quiere cubrir con el lavado. Y me corregirá si me equivoco, doctora Loza. En la acusación entiendo, y me gustaría que lo aclare, también se dice que el dinero viene por actos de corrupción y lo vincula el fiscal a actos de corrupción que habría cometido la empresa Odebrecht, cuando ya habla de los aportes de Odebrecht, no necesariamente, vamos, no ha habido gobierno de Keiko Fujimori, sino durante el gobierno de su padre, del expresidente Alberto Fujimori. ¿O he interpretado mal? A ver, Omar, de lo que yo sé, al igual que tú, es por ustedes los medios de comunicación. No tenemos todavía la acusación. Sin embargo, tan no es lavado, no solamente porque
hasta noviembre o hasta fines del 2016 no se tipificaba esa modalidad que está argumentando el fiscal de lavado y receptación, si es que se quiere ver por ese lado, y financiamiento ilegal de partidos políticos a partir del 2019, así que no hay acto de lavado típicamente allí. Pero yendo a lo otro, de los supuestos actos de corrupción de Odebrecht, dos puntos a saber. Primero, la Fiscalía no ha logrado determinar la supuesta ruta del dinero que vendría supuestamente desde Odebrecht a Fuerza Popular. De hecho, déjame decirte que se presentó una pericia, en este caso de oficio por la propia Fiscalía, que ni siquiera en sus conclusiones ha llegado a determinar esta salida, ingreso del dinero al partido de Odebrecht. Estamos hablando del supuesto millón que habría mencionado el señor Barata. Muchos de los extremos de esta pericia terminan diciendo que no se ha logrado determinar, no se ha logrado identificar, no se ha logrado precisar, no se ha logrado determinar. Es decir, no hay prueba respecto a la ruta del dinero. Segundo punto. Para detenernos ahí, ¿no hay prueba de la ruta? Sí. ¿Se refiere al $1.200.000 que Barata dice que entregó a la campaña de Fuerza Popular? Millón, porque Barata lo que dice es que $200.000 fueron un aporte a través de Confier. Es verdad, un millón de dólares. Claro, pero a ver, está la anotación del señor Marcelo Odebrecht aumentar 500 a Keiko, está la declaración del propio Barata que dice que le entregó $1 millón al señor Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, exministro de Transportes, y están las declaraciones también, vamos, del propio Jorge Yoshiyama, que es un actor clave en toda esta investigación, que dice que efectivamente su tío le entregaba dinero en su casa que tenía que pitufiar. Vamos por los tres elementos que me has mencionado. Anotación de Odebrecht. Cuando Marcelo Odebrecht declara, en este caso, él dice que esa anotación ni la recordaba y que puede ser que la puso y que él no sabe nada. Pregúntenle a Barata. Ya, le preguntaron a Barata. No te lo estoy diciendo yo. Bueno, va a Barata. Y cuando le interrogamos a Barata, Barata no solamente se contradice, sino que es impreciso ni logra determinar coherentemente la supuesta entrega. Es más, termina reconociendo al final, cuando le preguntamos si a él le consta, puede probar que en este caso se entregaron los supuestos aportes y dice que no tiene cómo. Y cae en una serie de contradicciones que luego en el desarrollo de la investigación se han ido incrementando, no solamente con su propio dicho, sino con las declaraciones de otros ejecutivos de parte de otros. A ver, pero entiendo que salieron incluso documentos con la salida de ese dinero y que se le entregó al señor Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. Ha habido, Omar, una pericia de parte de la Fiscalía para que determine la supuesta ruta del dinero y la perito oficial de la Fiscalía no ha logrado determinar la supuesta ruta. Se lo digo porque, doctora Aldosa, con todo respeto, ¿no hubiese sido más sencillo para Keiko Fujimori y Fuerza Popular decir, bueno, sí, señores, vamos, Odebrecht me aportó a la campaña de Fuerza Popular, aportó $1 millón, como aportó a otros presidentes, yo no era funcionaria pública en ese momento, no era un delito recibir aportes y no era un delito no declararlos, y bueno, la falta administrativa está, pero no sé, se han metido en tal embrollo que incluso el fiscal los acusa de obstrucción a la justicia. Y otra serie de cosas. Vamos por lo último que dices. No es delito, coincidimos. Falta administrativa en el peor de los casos, coincidimos. No hay lavado, coincidimos. Omar, lo cierto es que no hay prueba aquí, más allá del mero dicho del señor Barata, ni documento que sustente la supuesta ruta del dinero. No hay, Omar, ¿de dónde el fiscal está sustentando eso si el propio perito, la propia perito oficial del Ministerio Público no llega a determinar con precisión esto? Y en muchas partes de su pericia dice, no he llegado a determinar, no se puede determinar, no se puede concluir. Entonces, no te lo digo yo. No es legal, pero es difícil. Es difícil creerlo luego de haber escuchado pues, a empresarios como el señor Dionisio Romero decir que sí le entregó $3 millones y tampoco se declararon, le entregó maletas y tuvieron que reconocer que sí ese dinero había entrado porque está el señor que dice que les entregó y hay una manera transable de ver cómo llegó ese dinero. Entonces, es muy difícil de creer, doctora Loza, pero bueno. Acá tanto el señor Yoshiyama como el señor Bedoya han negado haber recibido esos aportes. Y en verdad eso es lo que se ha determinado en la investigación. Insisto, Omar, no te lo estoy diciendo yo como argumento de defensa, te estoy narrando lo que ha acontecido en la investigación y está el documento de la propia perito oficial del Ministerio Público. Vamos a la obstrucción de la justicia, porque también es uno de los puntos o una de las acusaciones que hace el fiscal José Domingo Pérez al pedir estos 30 años, 10 meses para Keiko Fujimori. Y entiendo, tiene
tiene que ver, y lo decía más temprano el fiscal Vela, con el accionar de la bancada de Fuerza Popular durante todo el proceso de investigación. No sé si se está incluyendo ahí, me lo dirá, los chats La Botica que fueron divulgados y donde sí se ve un ánimo bastante áspero y agresivo contra el fiscal de parte de los parlamentarios, la actitud del propio ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, destituyendo a los fiscales que después fueron repuestos, metiéndose en una oficina lacrada. Es decir, había toda una actitud frente a la investigación del equipo especial Lavallato. Vayamos a eso. Más allá del mero dicho y las entrevistas que están dando los señores fiscales, lo cierto, Omar, es que eso no se ha concluido dentro de la investigación. Te lo digo yo que he participado en las diligencias y los fiscales, si son sinceros, debieran decirlo también porque también han participado en las diligencias. A tal punto que el tema del supuesto control parlamentario han declarado y han tenido oportunidad los fiscales de, en este caso, interrogar a los ex parlamentarios, tanto la Fiscalía como la Defensa, y lo que ha quedado determinado es que no había ningún tipo de injerencia o manejo indebido de parte de la bancada de Fuerza Popular. Segundo, respecto al tema del señor Chávarri, tampoco. Es más, Omar, la semana pasada tuvimos diligencias, ¿recuerdas tú que en el mes de enero, IDL publicó unos supuestos actas de aspirante o colaborador eficaz que daba cuenta de ciertos actos indebidos en el ex Consejo Nacional de Magistratura? Pues bueno, fueron a declarar los mencionados. ¿Qué resultó? Nada indebido, nada irregular, ninguna prueba que sustente lo que había publicado IDL. Omar, ¿en dónde están los actos de obstrucción? Lo que sí es un hecho, doctora Loza, y todos lo recordamos y lo vimos también en los chats La Botica, es que así sí había un ánimo digamos, bastante áspero y adverso contra el fiscal José Domingo Pérez. Eso no es obstrucción, Omar, eso no es obstrucción. A mí me dicen muchas cosas en las redes, me dicen muchas cosas en los chats y no precisamente por eso estoy yo diciendo algo indebido. No es obstrucción usar el poder político, porque Keiko Fujimori, si bien no era presidente, era lideresa de Fuerza Popular, que tenía la mayoría en el Congreso de la República, para amedrentar justamente a los investigadores de su caso. Becerril, por ejemplo, decía en esos chats. Sí, eso es cierto. Para cerrar el tema del chat de La Botica, Omar, te diré que no ha habido ningún acto de investigación de parte de la Fiscalía sobre el chat de La Botica, más allá del mero dicho del señor Reategui. En segundo lugar, ya el Poder Judicial, en las resoluciones que tuvieron que ver con la libertad de la señora Fujimori o con las decisiones de prisión preventiva de las primeras, descartaron estos chats porque precisamente atentaban con el derecho de la intimidad de las personas que estaban hablando y dijeron que estos carecían de relevancia penal. A lo segundo. Me imagino, pero los chats son, digamos, grafican esa actitud que yo mencionaba, ¿no? Dice, vamos con todo contra Domingo Pérez, decía Héctor Becerril en esos chats. No es obstrucción a la justicia. No. Por favor. Doctora, eso no es obstrucción a la justicia. Doctora Loza, que se entienda. Su caso es bien interesante y cómo lo toma, porque están pidiendo, entiendo, y corríjame, 6 años de prisión para usted también, entiendo, por estar involucrada en toda esta situación. ¿Cómo toma eso de parte de la Fiscalía del Ministerio Público, que a la abogada o a la defensa de los acusados también se le esté incluyendo en una acusación? No sé cuán usual sea. Yo lo dije desde el día 1 en la cual la Fiscalía me involucró indebidamente, en este caso a mí y a un grupo de abogados también. Que esto no es otra cosa sino un propósito evidente en su momento, al menos respecto de mí, de dejar sin defensa a la señora Keiko Fujimori, a tal punto que en su momento, recuerdas tú, que pidió prohibición para que podamos tener comunicación y era imposible defenderla. A lo segundo, Omar, esto es el costo de defender a la señora Keiko Fujimori. Es un tema político. Y yo te digo directamente, Omar, y se los he dicho a todos, tanto en la investigación cuanto en prensa, que estoy tranquila con mi conciencia. No he cometido acto indebido aquí. Y la razón me la dan los actos de investigación que se han desarrollado dentro de la carpeta fiscal. Y estoy segura que esto en algún momento se va a tener que archivar. Porque no hay sustento, no hay prueba. Ahora, doctora Loza, está pidiendo el fiscal José Domingo Pérez también como 19 medidas cautelares contra la señora Fujimori. ¿Alguna de ellas afecta o afectaría la actual campaña electoral en la que ella se ve inmersa? ¿Le impediría de participar, de salir, entiendo, de usar su cuenta de Twitter, de salir a los medios o no? Mira, la petición del fiscal es eso, es una petición, no aplica en automático y tendrá que ser el juez
quien luego de audiencias y debates vaya a tomar una decisión. Y esta decisión evidentemente tendrá que ser producto de lo que se ha actuado en la investigación, la conducta procesal de la señora Fujimori, que hasta este momento es ejemplar porque está cumpliendo cada una de las reglas de conducta, incluso está yendo hasta además en lo precavida que es, no ha faltado ninguna regla de conducta y no hay motivo para poder hacerlo. Claro. Y tampoco se le puede impedir tener comunicación como le está pretendiendo el señor fiscal en este caso. Sí, claro, solo para terminar, pero ¿cuándo el juez Víctor Zúñiga estaría decidiendo sobre las medidas cautelares? Lo digo por la campaña electoral, básicamente. ¿Cuándo decidiría esto? Omar, ni siquiera nos han notificado la acusación. Tú y yo estamos hablando en base a lo que los fiscales han declarado en prensa, porque no, al menos yo, no conozco la acusación. Yo sé que ya esto está en prensa porque me resultaba a mí curioso en horas de la mañana, mientras veía en la televisión que el fiscal iba a dejar la acusación, ya un portal de internet estaba publicando todo lo que había en la acusación. ¿Cuál es el propósito de eso, Omar? A ver, mira tú todo el show, todo el protagonismo que se quiere dar dentro de una campaña electoral en un caso tan sensible como esto. Pero bueno, en resumen es lo siguiente. La señora Fujimori va a seguir enfrentando esta investigación con firmeza y valentía como lo viene enfrentando, en verdad, una serie de investigaciones en los últimos 20 años. Y vamos a seguir, en este caso, defendiéndonos, vamos a seguir exigiendo que se respete el debido proceso y, sobre todo, vamos a seguir exigiendo que se cumpla la ley en este caso. Perfecto, doctora Lozas. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, esto da para largo en realidad, pero vamos a seguir conversando. Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias. Nos tenemos que ir a una pausa, no se vayan, venimos con mucho más todavía para hablar de lo que se acaba de aprobar también en el Congreso de la República. Topes a las tasas de interés, qué mejor idea. Vamos con eso.